¿sí? Entonces él decía que en la masa no ocurre un cambio. Y eso se mantiene hasta hoy, porque de hecho nosotros hoy balanceamos las reacciones químicas debido a la ley de conservación de la masa, ¿sí? Después tenemos la ley de la composición definida, que decía que los elementos se combinan para formar compuestos en una determinada proporción, ¿sí? Una teoría un poco más completa la va a tener Dalton, ¿sí? Él decía que la materia está compuesta por partículas pequeñas y que eran indivisibles. En realidad nosotros hoy sabemos que los átomos se pueden dividir, pero ahí estamos hablando de reacciones nucleares, ¿sí? Dalton decía que todos los átomos de un mismo elemento eran iguales, y eso hoy es válido, pero sabemos que existen isótopos, ¿sí? Entonces no son idénticos, ¿sí? Él también decía que los átomos se combinan en relaciones de números enteros y pequeños para formar compuestos, y eso lo tenemos hasta la actualidad, que es la ley de la composición definida, ¿sí? Y también él explicaba que en las reacciones químicas los átomos se reordenan para formar nuevos compuestos, y que estas propiedades van a depender del tipo de compuesto que tengamos. Cabe aclarar que eso es así, si bien en la actualidad conocemos las reacciones nucleares que difieren un poco de las reacciones químicas, ¿sí? Bueno, para tener en cuenta el desarrollo histórico de la teoría, digamos, de la teoría de la estructura atómica, tenemos como tres grandes etapas. Por un lado, el descubrimiento de la naturaleza eléctrica. Por otro lado, el descubrimiento de que el átomo es un núcleo rodeado por electrones. El descubrimiento de la naturaleza eléctrica lo vamos a analizar fundamentalmente con los descubrimientos de Faraday, Thomson y Millikan, ¿sí? Si bien Thomson ya vamos a ver que propone un modelo atómico, pero es bastante rudimentario y después cambió mucho ese modelo, eso ya lo vamos a analizar. Y aparece el modelo de Rutherford, que considera un núcleo rodeado por electrones, y que ese ya es un modelo bastante más cercano a lo que nosotros conocemos en la actualidad, si bien tuvo sus modificaciones, ¿sí? Y por supuesto, el desarrollo de las ecuaciones capaces de explicar el comportamiento de los electrones. Ahí hablamos de la mecánica cuántica, y eso sí es lo que nosotros consideramos en la actualidad. Se habla de un modelo actual, ¿sí? No decimos que sea el verdadero, ¿sí? O podemos decir que es el último, o es lo que conocemos en la actualidad, ¿sí? Que es el modelo justamente cuántico. Bueno, esto lo voy a pasar un poquito más rápido. Faraday, lo que él realizó fue un proceso de electrólisis, en donde lo que ocurría era la descomposición de una sustancia a través de la corriente eléctrica. Entonces se comienza a estudiar la electricidad. Se veía que una cantidad dada de electricidad siempre, digamos, depositaba en un electrodo la misma cantidad de sustancia. Entonces se empezó a analizar esto de cómo funcionaba esta electricidad. Después se describen las partículas constituyentes de la electricidad como electrones, y Thomson va a evidenciar ciertas propiedades, digamos, va a mostrar una evidencia firme sobre la existencia y ciertas propiedades de los electrones. A su vez, también tenemos el descubrimiento de los rayos catódicos, ¿sí? En un tubo de descarga tenía un electrodo en cada extremo y estaba cargado con un gas. Estos gases, a bajas presiones y voltajes altos, se descomponen y conducen la corriente eléctrica y emiten una luz. Y entonces, estos rayos catódicos se originaban en el cátodo, ¿sí? Eran invisibles, pero sí lo que hacían era que el vidrio despide rayos de luz. Y entonces se empezaron a estudiar este tipo de rayos. ¿Qué propiedades tenían estos rayos catódicos? Que se propagaban en línea recta, ¿sí? Que proyectaban una sombra, que movían hélices, con lo cual se determinó que debían tener una determinada masa,
los campos eléctricos y magnéticos se desviaban como, digamos, indicando que estos rayos tenían carga negativa, y a su vez se pudo estudiar que las propiedades eran independientes del material, lo que quería decir que había algún constituyente común, ¿sí?, en las distintas sustancias. Por otro lado, también se estaba estudiando la radiactividad natural. Acá tenemos a Becquerel y a los esposos Curie. Ellos estudiaron, digamos, estudiaron todos los fenómenos referidos a la radiactividad, ¿sí? Bueno, estos son los distintos tipos de radiaciones. En realidad, posteriormente los va a estudiar Rutherford, y ya vamos a ver que cuando Rutherford está estudiando este tipo de radiación, es donde él va a descubrir y a describir un nuevo modelo atómico, ¿sí? Bueno, Thomson lo reconocemos por el descubrimiento del electrón y digamos, ya había algunas afirmaciones, pero él definió, digamos, afirmó su existencia y determinó la relación de carga-masa, ¿sí?, de los rayos catódicos, ¿sí? Concluyó que estos rayos eran partículas discretas que tenían carga negativa y que eran constituyentes comunes, ¿sí?, a toda la materia. Y estos van a ser los electrones, ¿sí? Y Thomson plantea un primer, digamos, no un primer, pero digamos un modelo atómico que se le denominó budín de pasas, porque él consideraba que el átomo era una esfera cargada positivamente, ¿sí? Cabe aclarar que este modelo dista mucho de lo que nosotros conocemos hoy. Ya vamos a ver que Rutherford es el primero en describir un modelo distinto a este. ¿Qué decía Thomson? Thomson decía que era una masa uniforme, digamos, el átomo era una masa uniforme con carga positiva. Y dentro de esa masa con carga positiva estaban metidos los electrones, ¿sí? Bueno, a su vez, Millikan, continuando con los estudios de las cargas, él logra determinar la carga que tiene el electrón, ¿sí? Thomson había determinado la relación carga-masa, y Millikan, con el experimento de la gota de aceite, logra determinar la carga que tiene el electrón, ¿sí? A su vez, con algunos estudios con tubos de descarga con un cátodo perforado, ¿sí?, se observó otro tipo de radiación que se le denominó rayos canales, y posteriormente se postuló que estos rayos canales estaban compuestos por partículas positivas, y ahí estamos hablando de los protones, ¿sí? Bueno, yo ya les comenté como un modelo importante que era el de Thomson, y que esta masa cargada positivamente con los electrones incrustados. Rutherford, que en realidad le estaba estudiando las radiaciones, intentando de alguna manera corroborar el modelo de Thomson, realizó un experimento que consistía en bombardear una lámina de oro, ¿sí?, una lámina que era fina, y la bombardeó con partículas alfa, que tienen carga positiva, ¿sí? Lo que él intentaba justamente era corroborar el modelo de Thomson. ¿Qué resultado tuvo? En realidad él observó que lo esperado era que las partículas atravesaran la lámina sin desviarse, de acuerdo al modelo que planteaba Thomson. Sin embargo, él encontró otros resultados, ¿sí? Este es el diseño, ¿sí? Era la fuente, digamos, de partículas alfa, en donde atravesaban la lámina y tenía una pantalla fluorescente para evaluar qué pasaba con los rayos, ¿sí? Lo que él observó es que la mayoría de las partículas atravesaban esta lámina, pero había algunas que eran desviadas, ¿sí? Y una pequeñísima fracción era fuertemente repelida, ¿sí? Y acá viene el análisis con el modelo. El modelo de Thomson planteaba este tipo de átomos, y esto era lo que Rutherford esperaba encontrar con el ensayo de, digamos, de bombardear la lámina de oro con partículas alfa. Sin embargo, como él encontró que había algunas que se desviaban,
él plantea a partir de estos indicios un modelo atómico totalmente diferente de lo que había planteado Thomson. Rutherford es el primero en indicar la presencia de un núcleo que contenía la carga positiva y que estaba rodeado por los electrones, ¿sí? Y este modelo, hay que decir que ya es muy semejante al que nosotros conocemos en la actualidad, se va a ir perfeccionando, ¿sí? Pero ya no va a tener ningún cambio radical como tuvo entre el modelo de Thomson y el modelo de Rutherford. Rutherford plantea un modelo planetario en donde tenemos el núcleo con carga positiva con los electrones, como les decía recién. El núcleo es muy pequeño, esto es lo que él plantea en relación al diámetro total, pero contiene contiene la mayor parte de la masa, ¿sí? Él también supuso la existencia de otras partículas. ¿Por qué? Porque al plantear que toda la masa estaba en un núcleo pequeño con carga positiva, y no puede ser que todas las moléculas, todas las cargas positivas estén juntas en el núcleo. Tenía que haber alguien, ¿sí? O alguna estructura, ¿sí? Para neutralizar de alguna manera la carga del núcleo. Posteriormente eso van a ser los neutrones, pero él no les dio ese nombre, ¿sí? Él postuló que los electrones giraban en órbitas circulares, por eso se le llama sistema planetario, y que el número de electrones compensaba la carga positiva del núcleo, que los electrones tienen una masa despreciable, por eso él dice que el núcleo contiene la mayor cantidad de la masa que tiene el átomo, y que había un gran espacio vacío entre el núcleo y la corteza. Es decir, que el núcleo era denso, tenía toda la carga positiva y toda la masa, y los electrones estaban girando alrededor. Bueno, este modelo tiene algunos inconvenientes. No puede explicar los espectros atómicos que son discontinuos, ya vamos a ver un poco más de estos espectros. Cuando hablamos de un espectro de emisión, hablamos de radiación electromagnética, ¿sí? Se debe a que el átomo o la molécula va a tener ciertas transiciones energéticas, ¿sí? Y justamente el modelo de Rutherford no explicaba exactamente cuál era la posición de los electrones. Él decía que giraban en órbitas, pero no nos daba un indicio de estas transiciones energéticas que se van a ver en los espectros de emisión, ¿sí? A su vez, en realidad, considerando que una partícula cargada, que sería el electrón, está girando en órbitas circulares, ¿sí? Debería emitir energía, debería perder energía, debería sentirse atraído, digamos, si va perdiendo energía, se va a ir acercando cada vez más al núcleo y en algún momento debería chocar con el núcleo. Eso significa que la estructura colapsa. Entonces, había algunas cuestiones que no estaban totalmente explicadas, ¿sí? Por este modelo de Rutherford. Bueno, ahí simplemente les comento que paralelamente, ¿sí? Se descubrieron también los rayos X. Bueno, no es tan importante, pero sí me interesa que nos quedemos con la idea del modelo de Rutherford para continuar. Hasta acá, chicos, es la clase número 4, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? No, profe, todo bien. Bueno, de momento yo tampoco. Bien, es muy descriptivo esto, ¿sí? Por ahí lo más importante que tienen que tener en cuenta son los modelos, como para que no se vuelvan locos con toda esta información. ¿Qué modelo planteó Thomson y qué modelo planteó Rutherford? Y ahora vamos a seguir con otro modelo, ¿sí? Les dejo de compartir esta clase, que es la número 4.